La ley internacional no tiene nada que ver con esto. La inmoralidad. De eso es lo que estamos hablando. Nada de que está contra la ley internacional. Pero, ¿qué es la ley internacional? Es una ley que todo el mundo en el planeta debe de obedecer. Lo que necesitas, si quieres centralizar una dictadura global, son leyes que todo el mundo en el planeta obedezca. Esa es la razón por la que la ley internacional ha estado presente de una manera tan repetitiva en nuestras vidas, porque ese es el camino que lleva hacia la tiranía. Así que cualquier cosa que pueda ser usada para justificar la ley internacional es buena desde el punto de vista de esta gente. ¿Y qué hay mejor que una guerra global contra el terrorismo? Y así tendremos a la ley internacional protegiéndonos de los terroristas. ¿Y qué hay mejor que la explicación de que el calentamiento global está causado por el carbono? Necesitamos leyes internacionales para afrontar esta amenaza. Pero cualquier cosa en la que esté metido Al Gore es un fraude. Y cualquiera que le eche un vistazo a su recorrido se dará cuenta de esto. Así que vais a escuchar cada vez más sobre ley internacional. Y no solo sobre ley internacional, sino la necesidad de unificar legislación en torno a esto, lo otro y lo demás allá, en estos diferentes países y facetas. No, hay diferentes leyes en este país que en los demás, así que tenemos que cambiarlas. Tenemos que tener leyes unificadas para construir el Estado central globalizado. Y estas palabras siguen estando tan de actualidad como cuando fueron escritas por un activista antinazi que dijo: primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron a por los comunistas y yo tampoco dije nada porque tampoco era comunista. Más tarde vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque tampoco era sindicalista. Finalmente vinieron a por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Estamos viendo esto continuamente donde se ataca a ciertos grupos, entonces todo el mundo alega que, como no es parte de ese grupo y que no les afecta, simplemente miran hacia otro lado y de esa manera incriminan a unos y a otros y a otros, y eso es lo que ocurre. Y de lo que he estado hablando intensamente es que, en realidad, todo esto no es más que un castillo de naipes. Y de eso se trata. Toda esta construcción de poder global que atesoran no es más que un castillo de naipes, porque depende de nuestra aceptación para consentir que se lleve a cabo. El número de personas que conscientemente trabajan para avanzar esta agenda, comparado con el número de la población global, es infinitamente inferior en la cima de la pirámide. Y ellos solo pueden atesorar ese poder porque se lo cedemos constantemente, cada día. Si alguien presenta una ley y la gente se molesta, pero sigue con sus vidas sin hacer nada al respecto, entonces la gente que ha presentado esa ley le ha robado poder al resto de la población. Cuando la gente ve una ley que es injusta y de alguna manera dicen: por ahí no vamos a pasar, esto no lo vamos a aceptar, esto es fascismo. ¿Dónde está el poder de los que mandan? Si alguien de la Casa Blanca o de Downing Street dice que hemos tenido un debate y hemos decidido que se apruebe esta ley, pero la gente dice: no, no lo vamos a aceptar, ¿dónde está su poder entonces? No tienen poder. Su poder está en que la gente diga: desde luego que es una ley fascista, pero ¿qué le vamos a hacer? Una de las razones por las cuales la ley Potax tuvo que ser cambiada en la época de Margaret Thatcher es porque, por una vez, el efecto de la misma fue sentido por todo tipo de asalariados y de clases sociales. Tanto la clase media como los trabajadores se vieron afectados por esta. Y por consiguiente tuvimos algo parecido a la Unión que se opuso a esta ley. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvieron que cambiarla. Y esto es lo que tendríamos que hacer. Dejar de estar divididos por las
clases, la religión, las razas y toda esta basura, y empezar con alguna clase de unidad entre nosotros, porque o bien podemos aceptar al gran hermano, o bien decir que no lo queremos. Pero si no nos unimos y decimos que por ahí no vamos a pasar, entonces, mirad, yo tengo 56 años, creo que ya lo he dicho antes. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿10 años si tengo suerte? Pero la mayoría de gente de esta sala tendréis que vivir con esto la mayor parte de vuestras vidas. Mis nietos también, mis hijos también. Y no va a ser bueno mirar atrás cuando todas estas estructuras de control estén ya en funcionamiento y tengamos que decir, ojalá hubiera hecho algo al respecto entonces. Una de las cosas que podemos hacer es dejar de unirnos a los malditos ejércitos de una vez. Albert Einstein dijo, los pioneros de un mundo sin guerra serán la juventud que se niega a hacer el servicio militar. ¿Conocéis ese dicho que dice que la gente que declara las guerras nunca van a lucharlas? Si George Bush hubiera estado en el frente de Irak cuando la primera bala fue disparada, la guerra se habría acabado antes de que la segunda fuera disparada. Oh no, pero nosotros declaramos la guerra y vosotros vais a lucharla. Pero más que otra cosa, tenemos que liberar nuestras mentes, porque es verdad que a través de nuestras mentes se controla nuestra aceptación, a través de esta mentalidad de manada que permite que esta clase de cosas ocurran. Una pregunta interesante. ¿Quién decide qué pasa por nuestras cabezas constantemente? ¿Quién decide lo que realmente nosotros creemos? Hay gente constantemente programándonos, constantemente hipnotizándonos para que veamos el mundo de una determinada manera y así nos veamos a nosotros mismos de una determinada manera. Incluso desde edades muy jóvenes ya comienzan a programar sus realidades. Y ahora el tema del microchip. Os contaré una historia rápida sobre microchips. En el año 97, alguien que conozco me llamó preguntándome si me quería reunir con un científico de la CIA en Estados Unidos porque esta persona quería contarme algunas cosas que quería hacer públicas, pero que él no podía hacerlas por razones que más tarde fueron obvias. Así que le conocí. Y él me contó la historia de cómo se unió a la CIA. Él era un gran científico aparentemente que trabajaba en el área del magnetismo. Y en un principio él pensó que estaba sirviendo a su país. En la base de la pirámide la gente cree que está sirviendo a su país, pero él se dio cuenta bastante rápido de que la agenda de la que estoy hablando realmente está siendo llevada a cabo, orquestándose tras el telón. Entonces él se rebeló contra ellos diciendo, ya no voy a trabajar más para vosotros. En ese momento decidió marcharse de casa y tras esto su mente queda en blanco, hasta que se despierta en una especie de camilla médica en una habitación. Y según va recuperando sus facultades, se empieza a dar cuenta de que había algo pegado a su pecho. Según me contaba la historia, se abrió la camisa y en su pecho estaba esta bolsa casi parecida a una de champú, y dentro de ella podías ver un líquido anaranjado. A estas bolsas se les conoce en la CIA como parches. Se dice que alguien ha sido parcheado. Me contó que lo que hacen es manipular el cuerpo para hacer que necesite la droga que hay dentro de estos parches para poder sobrevivir. Cada parche dura 72 horas aproximadamente y después tiene que ser reemplazado por otro. Si no se reemplaza, empiezas a morir de una muerte tremendamente dolorosa. Él me dijo que intentó no usar parches tras ser parcheado y se dio cuenta de que hablaban en serio. Se le dijo lo siguiente, o trabajas para nosotros o te quitaremos los parches. Me contó que hay un gran número de científicos en los proyectos secretos en Estados Unidos y supongo que también por el resto de países que son parcheados por esta razón. Así que intentó hacer público lo que estaba ocurriendo, pero no le fue posible. Lo que me acabó diciendo fue, dile a la gente que si van a decir algo que no, le digan que no a la implantación de microchips, porque incluso gente que se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, solo ven los microchips como una manera de etiquetación electrónica.
Pero no va de eso. Eso es solo una parte de ellos, el saber dónde está todo el mundo a todas horas. Como dije en el ejemplo anterior, la verdadera razón para el uso de microchips no es que la información vaya del chip al ordenador, es que la información va del chip a la persona. Y esto me lo dijo en el 97, cuando el tema del microchip en la arena pública solo era accesible a un mínimo número de personas. Entonces nadie lo creía. Y ya vemos que se convierte en una realidad tras todos estos años. Me contó que a través de este proceso de microchipear a una persona se consigue que ésta sea manipulable mentalmente, emocionalmente y físicamente desde distancia. Y esa es la idea. Meterse dentro del cuerpo ordenador, por decirlo de alguna manera, y externamente manipular y extorsionar los procesos emocionales y el estado físico del cuerpo. Encontré las películas de Matrix extremadamente interesantes, tienen grandes cantidades de buen simbolismo en su interior. Por ejemplo, cuando el personaje de Morfeo le dice a Neo que es un esclavo y que primero tiene que reconocer que es un esclavo. Ese es el primer paso hacia la libertad. El primer paso a la libertad en este mundo orwelliano es el darnos cuenta de que estamos inmersos en un creciente estado orwelliano. Una vez aceptado eso, entonces vamos a empezar a ver los barrotes y ya nos vemos a nosotros mismos sentados en una celda sin barrotes pensando que somos libres. Ahora podemos empezar realmente a ver los barrotes. Y una vez que esto ocurre, empezamos a plantearnos qué hacer al respecto. Y la próxima cosa que nos plantearemos es que queremos ser libres. Que ya no queremos ser ovejas. Queremos que nos devuelvan nuestras mentes, queremos tener nuestras propias visiones, nuestras propias opiniones, y no aquellas con las que nos bombardean diariamente a través de la educación, los medios de comunicación y todo el resto de fuentes de información. Entonces viene la transformación, donde abres tu mente y rompes con ese hechizo que aún afecta a tanta y tanta gente, el hechizo hipnótico de ver el mundo de una determinada manera. Cuando te das cuenta, empiezas a transformar tu realidad y llegas a la conclusión alucinante, que ya un número de científicos importantes han llegado, y es que este mundo que pensamos que es físico es tan solo una ilusión. Es una ilusión. No existe el ahí fuera en términos de cosas físicas que perseguimos en el exterior. Lo que existe ahí fuera tan solo son campos de frecuencia que decodificamos en una especie de realidad holográfica que solo existe en nuestras mentes. Y funciona exactamente igual como una televisión. El único lugar donde existe la televisión, tal y como la percibimos, programas e imágenes, es en la misma pantalla. En cualquier otro lugar la televisión son campos de frecuencia y circuitos electrónicos. El único lugar donde existe Internet, tal y como lo entendemos, gráficos y textos y páginas web, es en la pantalla del ordenador. En cualquier otro lugar son solo circuitos electrónicos, etc. Nuestra realidad es una realidad que decodificamos a partir de campos de frecuencia, transformándolos en un mundo físico aparentemente, pero solo es una ilusión holográfica. Por consiguiente, si alguien sabe que la realidad funciona de una determinada manera, pero el resto de la población no tiene ni idea de que funciona así, este conocimiento se convierte en algo extraordinariamente poderoso para poder manipular la manera en que percibimos la realidad desde un punto de vista de las masas. Las fotos, que son muy simples, son en realidad fotos planas sobre un papel, las cuales parecen tridimensionales por la manera en que nuestro cerebro las interpreta. Este color rosa es el mismo en ambas líneas, pero nuestro cerebro lo interpreta como diferentes colores por la influencia de los colores que tiene alrededor.
La mayoría de gente leería aquí un pájaro en el arbusto, porque eso es lo que parece decir, pero realmente dice un pájaro en el arbusto. El cerebro lo ha decodificado en base a lo que piensa.